Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nuestra cuarta chela de café, ¿verdad, Miguel? La cuarta, ¿lo puedes creer? Sí, es nuestra cuarta chela de café. Esta chela de café la tenemos titulada como realmente la PrEP es para todos, para todas, para todes, para todes. Y bueno, pues nuestro spoiler alert es que pues no lo es, pero bueno, eso es lo que vamos a discutir en esta chela de café precisamente. Y bueno, como introducción, esta chela de café es parte de nuestra campaña de Sácate la Duda, que bueno, Miguel, me gustaría que nuevamente nos platicaras un poquito de qué se trata esta campaña. Sí, bueno, pues ya sé que parecemos disco rayado con Sácate la Duda, pero es muy importante que se la saquen y también la duda. Sácate la Duda es una campaña de información y sensibilización en materia de VIH y salud sexual, ¿no? Entonces, un poco es hablar sobre estos temas, pero no como comúnmente estamos acostumbrados a que se hable de ello, ¿no? Es decir, solo desde lo biomédico, ¿no? Sino que también tratamos de integrar otro tipo de perspectivas más críticas que tienen relacionada con la justicia social, con los movimientos del VIH en México y también con una perspectiva, pues, que permita la difusión de estos temas a públicos más amplios, ¿no? Entonces también estamos jugando ahí con las narrativas, con la gráfica, ¿no? Chequen por favor el sitio de Sácate la Duda. Entonces ahí va. Punto inspira cambio. Para que lo chequen. Así es, si no aquí aparece o aparecerá en algún lado. Y pues esa es la campaña, ¿no? De Sácate la Duda. Pues sí, entonces para nuestra cuarta chela de café, que como les decíamos vamos a hablar de PrEP, digamos que en toda la conferencia Sácate la Duda hemos hablado de diferentes temas, uno de esos es prevención, ¿no? Y prevención lo hemos visto desde diferentes enfoques. De hecho ya tuvimos 2 chelas de café para que las anden ahí revisando en nuestro canal de YouTube. Una hablaba sobre autocuidado y prevención y otra habló de placer y prevención, y esta específicamente queremos hablar desde un enfoque de la justicia social, ¿no? Digamos que el pretexto es hablar de PrEP, pero también creo que la idea general es hablar de prevención en amplio o en grandes rasgos. Para eso vamos a presentar a nuestros invitados, nuestras invitades. Yo voy a presentar a Ricardo Baruch, voy a leer tu semblanza, la que me mandó. Y Ricardo Baruch es un activista e investigador con trabajo en salud sexual y reproductiva. Él ha trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil como la Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights y la Federación Internacional de Planificación Familiar, ¿no? De la región del hemisferio occidental. Ricardo también ha sido consultor y asesor de organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. También ha trabajado con UNFPA y con la Organización Panamericana de la Salud. Eres maestro en salud pública y doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Has desarrollado diferentes investigaciones en materia de salud de personas LGBT y en temas de prevención de VIH, ITS y política de drogas. Muy bien, Ricardo, bienvenido a esta charla de café. Muchas gracias, Axel, y pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. Tengo el placer de haber colaborado por muchos años con Inspira e incluso con Sácate la Duda, así que pues muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. No, bienvenido. Bueno, pues nuestro siguiente invitado también es un máster en todo este tema. Él es Miguel Corral, se describe a sí mismo como marica y militante de los derechos de la disidencia sexual. Es licenciado en psicología y es maestro en estudios culturales por el COLEF. Sus áreas de interés son los procesos de subjetivación y medicalización de las sexualidades no normativas y el SIDA, sus representaciones y efectos culturales y políticos. Ha coordinado proyectos de investigación en México, Latinoamérica y África. Ha sido delegado mexicano ante la ONU en temas de VIH. Es vocal en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA y es socio fundador de Rizoma, una agencia enfocada en la sustentabilidad y fortalecimiento institucional. Bienvenido, Miguel. Gracias. Ahora estás haciendo una tesis sobre PrEP, ¿no? Sí, ahorita estoy ya terminando, estamos platicando ahorita con Ricardo, de que ya estoy terminando mi doctorado en estudios latinoamericanos y mi investigación es sobre las representaciones, sobre el diseño de política pública de la PrEP en México y en Brasil. Pues ya hablaremos sobre eso. Ahorita yo creo que ya vamos a entrar directamente a la discusión, ¿no? Entonces, hay una breve descripción de la charla que me gustaría compartirla con todos ustedes, y a partir de ahí abrir la discusión y pues el diálogo, la conclusión. La profilaxis preexposición es uno de los últimos esfuerzos destinados a ampliar las opciones de prevención combinada de VIH en grupos de poblaciones clave, ¿no? Se trata de una intervención biomédica en las personas que no viven con VIH. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, la PrEP básicamente consiste, hay diferentes estrategias de implementarla, pero la más común o la más implementada es tomarte una pastilla todos los días
que es un medicamento antirretroviral para tratar el VIH, pero en este caso para personas que no viven con VIH, y eso ayuda a, que, pues, a reducir las probabilidades de transmisión en caso de que pues, tengas una práctica de riesgo y estés en contexto, o más bien tengas el riesgo de adquirir VIH. México fue uno de los países en América Latina donde se llevó a cabo un protocolo de implementación de PrEP para evaluar las posibilidades de llevarlo a cabo como política pública y así medir el impacto que podría tener en las poblaciones clave en temas de prevención de VIH, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los últimos resultados que encontramos del INPREP, que fue este protocolo, se encontró que el 97% de las personas que participaron eran hombres que tienen sexo con hombres y que el 63% en general tenían pues, una educación mínimo de estudios universitarios, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta general ahorita con la cual me gustaría que iniciáramos era, a partir de estos datos básicos que di, porque pues, en realidad hay muchísimo más información que se encontró con el INPREP, ¿está la PrEP llegando realmente a las poblaciones que más lo necesitan? O sea, ¿la PrEP está realmente funcionando como una estrategia de prevención para todas las personas o simplemente se está reduciendo o se ha reducido a beneficiar a aquellos, porque ahora sí puedo decir como aquellos con O, ¿no? Que tienen más acceso tanto a información como a los recursos, como al acceso a la salud, a los sistemas de salud? ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere? A ver. Bueno, pues me gustaría primero regresarnos un poquito para entender, en primer lugar, por qué en el caso de la PrEP, específicamente, de entrada, casi desde que se creó, por decirlo de una forma, ha estado dirigida solamente a ciertos grupos específicos, dependiendo el lugar geográfico. Y eso tiene que ver con que la epidemia del VIH no ha afectado a todo mundo de la misma manera. Es decir, por ejemplo, si nos vamos al sur de África, la epidemia del VIH ha pegado mucho más entre mujeres jóvenes, heterosexuales, cisgénero. Si nos vamos a Europa del Este, ha pegado mucho más entre usuarios de drogas inyectables. Pero si pensamos en América Latina, incluyendo México, la epidemia ha pegado mucho más en hombres gays, bisexuales y hombres que tenemos sexo con hombres y en mujeres trans. Entonces, de entrada, digamos que ya estamos como separando quiénes son los grupos que potencialmente tenemos mayor riesgo de adquirir VIH. Ahora, esto no significa que las demás personas que no pertenecen a estos grupos no tengan un riesgo o no puedan, o que la PrEP no sea efectiva para ellos, ellas y ellas, sino que en este caso, como es digamos que una intervención nueva y además bastante cara, hay que decirlo, pues a veces hay que tener como este tipo de políticas para reducirlo a ciertas personas. Y en estos casos, pues particularmente se ha priorizado HCH y mujeres trans. En el caso, por ejemplo, de México, el protocolo que mencionabas, el protocolo INPREP, también estaba dirigida específicamente a estas dos poblaciones y también hay que considerar que dentro de cada población también hay una gran diversidad. Es decir, no todos los hombres gays tenemos, por ejemplo, el mismo acceso a recursos, no todos los hombres gays tenemos el mismo acceso a información, etc. Y en ese sentido, pues sí, se empiezan a crear estas desigualdades dentro de un mismo grupo que muchas personas podrían pensar que somos como homogéneos, ¿no? O sea, pero no todos los gays, no sé, vamos al antro, no todos los gays usamos las aplicaciones de ligue, no todos los gays ligamos en el metro. Es decir, existe una gran diversidad digamos que de prácticas, existe una diversidad de perfiles. Entonces, en ese sentido, creo que cuando pensamos en el acceso que debería haber de la profilaxis preexposición para todo el mundo, pues resulta que no lo hay, porque estas desigualdades sociales que se han creado a lo largo de la historia, pues se reflejan también en este tipo de situaciones, aunque no las debería haber, ¿no? O sea, lo ideal sería que al menos todas las personas que pertenecemos a estos grupos tuviéramos el potencial acceso. O sea, ya otra cosa es si lo quiero usar, si no lo quiero usar, si tengo ciertas prácticas o no, pero lo ideal sería que por lo menos todos los HCHs, al menos en Ciudad de México, Guadalajara, Vallarta, que es donde se llevó a cabo el INPREP, pues tuviéramos la posibilidad de acceder y pues saber que existe, ¿no? Pero eso desafortunadamente no es el caso. Ya, Miguel, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo en realidad con lo que comenta Ricardo, ¿no? Yo creo que algo que yo recientemente descubrí que me pareció súper interesante, bueno, que a mí me ayudó también a justo establecer esas diferencias entre las poblaciones clave en términos de nuestro contexto nacional, digamos, y pensando en la PrEP, es justamente que las recomendaciones de ONU-SIDA en relación a las poblaciones clave, vamos, ellos hacen una diferencia, ¿no? Hablan de las poblaciones clave y hablan de los grupos en mayor vulnerabilidad dentro de las poblaciones clave. Entonces,
Me parece que es una diferencia que en los activismos o en el abordaje de la respuesta al VIH no hacemos muy comúnmente. Hablamos en general de poblaciones clave como, en efecto, como si fuera un grupo homogéneo, pero yo creo que algo bien importante que nos da esta diferenciación de grupos, poblaciones clave, digamos, o grupos vulnerables dentro de esas poblaciones, es pensar no solamente en cuáles son los comportamientos que potencialmente pueden poner a una persona en riesgo, sino cuál es todo el escenario sociodemográfico, digamos, de las personas que las van a poner en una situación de desventaja respecto a otras poblaciones. Y me parece que los resultados preliminares del INPREP son súper útiles para pensar en eso. Y lo que nos dan es una gran oportunidad para que cuando hagamos política pública sobre PrEP en el país, tengamos esos elementos y que no volvamos a ver esas disparidades. La disparidad de 97% fueron hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, y 3% solamente mujeres trans. En una reunión no sé si lo mencionaron por ahí, pero soy parte del CONACYDA en este momento, y en una reunión para trabajar en el diseño de la guía de la implementación de PrEP aquí en el país, alguien comentaba que las mujeres trans tienen, pues que si no llegan a los recursos ni modo, ¿no? Pues que se le va a hacer, que este era solamente un protocolo de investigación. Y yo lo que creo es que justamente en México, a partir de la investigación desde el campo de la salud pública, tenemos muchísimos datos ya, muchísimos insumos para saber dónde están las mujeres trans, cuáles son las dificultades que tienen para acceder a los servicios de salud, cuáles son las tramas sociales también tan complejas en las que están inmersas, que dificultan que ellas accedan a los recursos de salud, a los servicios de salud. Y en ese sentido creo que, porque yo considero que no es igual la respuesta, el acceso a PrEP para todas las poblaciones que lo necesitan, es justamente porque me parece que todavía falta un componente por parte de quienes hacen o quienes participamos en la política pública de PrEP, que logremos utilizar los canales que hemos identificado después de años y años de investigación para saber dónde están esas poblaciones, cómo llegar a ellas, qué tipo de estrategias tenemos que diseñar, y sobre todo pensando en algo que es fundamental, ¿no? En este caso particular, hablando de las vulnerabilidades de algunas poblaciones. Y es el hecho de que es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de quien hace investigación, de quien obtiene los recursos para poder generar esos canales para llegar a esas poblaciones, y no tanto esperar que esas poblaciones, digamos, lleguen a los servicios de salud que están dispuestos, claro, ¿no? Para la población, digamos, ¿no? Entonces, el INPREP está pensado en el país, o por lo menos en el protocolo, digamos, y seguramente así va a ser cuando se expanda la política pública a toda la República Mexicana, pues para las poblaciones que son consideradas claves, ¿no? Creo que ahí el chiste sería determinar cuáles de esas poblaciones, mejor dicho, qué mecanismos vamos a generar para que esas poblaciones que siempre se quedan hasta atrás, ¿no? Que también creo que eso es súper importante, siempre hablamos, y todos los documentos normativos lo dicen, que nadie se queda atrás, los pobres al principio, hacer comunidad, pero la verdad es que cuando tenemos los recursos e implementamos política pública programáticamente, los de atrás siempre siguen quedando atrás. No, bueno, ese es el gran reto que tenemos. Sí, el de Andalucía, ¿no? Como hacer comunidad o colectividad, o el de ahorita, el último del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que tenían su frase de todos juntos o todos en comunidad. Era por las comunidades. Por las comunidades, algo así, ¿no? Entonces decía como, bueno, creo que algo de lo que acabas de decir, no sé también tú que quieras comentar, pero me parece algo que rescato de lo que tú decías, era como de, a veces se piensa que las poblaciones tienen que acercarse al sistema de salud, o que las poblaciones tienen que acercarse como a estos protocolos, pero me parece que hay que más bien cambiar ese paradigma, ¿no? Y en realidad empezar a transformar la idea de la salud pública, del sistema de salud, como algo que se tiene que acercar a las poblaciones, ¿no? O sea, creo que y es que investigaciones ya hay de eso. O sea, sí, todas las investigaciones sacan eso. Pero... No, pero aparte creo que es una tendencia que podemos ver tanto en el tema de que estamos discutiendo aquí, que es de PrEP, pero que es sistémico de todo el sistema de salud, ¿no? Que en general siempre tienen las instituciones como a delegar la responsabilidad o individualizar problemas de salud cuando es un tema de política pública, ¿no? Y como es un problema estructural, es obvio que también este protocolo también iba a estar impregnado de esos mismos sesgos, ¿no? Que es lo que estamos identificando aquí. Sí, creo que mencionas eso porque, por ejemplo, lo que tú decías, Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea,
que digamos, es muy complicado a veces ya en temas prácticos, ¿no? O sea, como que hay mucha investigación, hay mucha teoría, y a veces cuando lo llevas a la práctica podría ser como, es totalmente otra cosa, ¿no? Pero o sea, como que hay muchas, por ejemplo, he leído algunas investigaciones de PrEP o han salido como algunos resultados de protocolos que se han implementado en otros lugares, y siempre como una de las conclusiones es como las poblaciones que más están accediendo a esto son las poblaciones que tienen cierto tipo de recursos, ¿no? Y a veces son investigaciones que se hacen previo a implementaciones. Entonces yo me pregunto como por qué teniendo todo este conocimiento ya teórico, toda esta investigación incluso en temas de salud pública, ¿no? O sea, ni siquiera en ciencias sociales o sociología o estudio latinoamericano, ya en temas de salud pública, ¿por qué cuando lo llevamos a la práctica no se traduce en este tipo de cosas? Yo, por un lado, creo que es un poco la desidia, la flojera, la falta de recursos, ¿no? O sea, como esta situación, como ya lo mencionaban, de yo soy el Estado, yo abro una clínica y entonces si alguien necesita una intervención de salud, que venga a mí, ¿no? Lo cual es una cuestión obviamente muy ingenua. Claro. Y lo cual se ha demostrado a lo largo de muchos años aquí en México con el tema de las estrategias de prevención para poblaciones clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los usuarios de drogas inyectables, o sea, los usuarios de drogas inyectables casi no van a venir a una clínica por un servicio de salud, pero sí sabemos en dónde están y hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan con ellas, ¿no? Entonces las organizaciones se acercan a los usuarios y usuarias, llevan algunos servicios de prevención, como el caso de el intercambio de jeringas, hacen pruebas de VIH, etcétera, ¿no? Entonces hay que salir porque el beneficio tiene que alcanzar a todo el mundo sin importar su actividad. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el caso de las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, antes nadie les hacía caso, pero cuando empiezan las estrategias de VIH es, bueno, pues entonces que se empoderen las comunidades y ellas mismas pueden llevar esos servicios, pueden promover esos servicios en caso de que haya que traer gente para cuestiones clínicas. Y entonces en el caso de PrEP, idealmente debería ser más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente llevar la PrEP, es decir, la pastilla, a la calle donde están las trabajadoras sexuales, pero sí salir a decirle a todo mundo que existe esta posibilidad y que es gratuito, ¿no? ¿O por qué no llevarla? Pues digo, yo creo que podría ser una buena estrategia. Podría, pero en el caso de la PrEP, sobre todo pensando que se necesita cierto seguimiento, puedes perder mucha gente cuando tú vas a buscarla, ¿no? O sea, en ese caso puede ser que sí necesites más bien tú tener un lugar quizás más cercano a los centros donde están las comunidades. Entonces ahí sí creo que se necesita definitivamente un esfuerzo extra para asegurarnos que todas las personas tengan ese acceso, ¿no? Y no estamos hablando solamente aquí de cuestiones de VIH y cuestiones de HCH y mujeres trans. Si lo trasladamos a otros temas de salud, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con, no sé, el saneamiento del agua en comunidades indígenas? O sea, muchas veces, pues, sí hay que invertir y va a costar el triple de lo que va a costar sanear la colonia de aquí junto en la ciudad, porque pues hay que llevar los recursos hasta allá, hay que movilizar gente, tienes que convencer a la gente de participar, pero una vez que lo logras, el impacto es realmente grande, ¿no? Y entonces pasa un poco lo mismo acá. Sí, y yo la verdad es que me pregunto, justamente, creo que lo dijiste súper claro, pero ¿por qué esa racionalidad no logra impregnar nuestras políticas públicas en VIH? ¿Por qué seguimos replicando, por ejemplo, en el caso del IMPREP, protocolos que sabemos que, vamos, de la profilaxis de exposición ya nadie tiene duda que es súper efectiva? Entonces, ¿por qué si tenemos una posibilidad súper grande de acabar con el VIH, digamos, en términos de poder llegar a las poblaciones que más lo necesitan, a las que están más vulnerables, las que se ven más afectadas por el VIH, y que, ojo, no solamente, digamos, que están en mayor riesgo por el hecho de que tienen mayor probabilidad de, a partir de sus prácticas sexuales de riesgo, de contraer el virus, ¿no? De adquirir el VIH, pero sobre todo de qué es lo que a esas poblaciones les pasa en su trayectoria de vida una vez que se infectan de VIH, ¿no? Entonces yo creo que justo lo que menciona Ricardo es súper importante, porque es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? ¿Qué es aquello de nuestra política pública en salud que tenemos que modificar para cumplir con un principio básico y rector de cualquier política de salud, ¿no? Acabar con las desigualdades de salud entre la población, entre los que menos tienen acceso a servicios en términos de calidad y cobertura y los que más tienen. Y la verdad es que cuando uno ve estos resultados preliminares, uno se da cuenta que no estamos haciendo eso,
que lo tenemos bien claro cuando hablamos, que cuando conversamos de estas cosas, quienes participamos en espacios de toma de decisión respecto, en este caso pues de PrEP, lo sabemos, lo decimos, venimos de espacios como este y lo ponemos sobre la mesa. Creo que afortunadamente cada vez las personas en general tenemos mayores oportunidades de informarnos sobre esto. Y no solamente informarnos, sino también de observar qué es lo que genera esa desigualdad dentro de nuestras propias poblaciones. En ese sentido, la pregunta para mí es ¿por qué estas reflexiones siguen sin verse reflejadas en la implementación de esta política pública? Yo no creo que sea descabellado, por ejemplo, generar mecanismos para que estos servicios lleguen a las poblaciones, que estén más cerca de las poblaciones en sus comunidades, aprovechar el recurso humano, político, de sensibilidad también, que es un recurso que me parece que no tomamos en cuenta y que es uno por los cuales muchas veces las personas dejan de servir, de asistir a los servicios de salud, ¿no? Aprovecharlos, buscar esas organizaciones que seguramente no tienen los recursos y la capacitación o la estructura, digamos, en forma para hacerlo, pero en efecto, si lo hacemos, me parece que también ya hay bastante investigación en términos de costo-eficacia. Cuando lo lleguemos a hacer, vamos a ver que el beneficio no va a ser solamente para las poblaciones más pobres o más vulnerables o las que siempre se quedan atrás, sino que por extensión, en términos, digamos, de salud pública, el beneficio se expande para toda la población, ¿no? Para todos aquellos que queremos que estén libres de VIH. Entonces, creo que es importante que esa pregunta la llevemos a la discusión pública, digamos, pero también a estos espacios, ¿no? Y bueno, que mencionas un poco sobre la racionalidad, o sea, que esta racionalidad de la que estamos hablando, ¿por qué no está en las prácticas de la salud pública? Yo bueno, pienso, ¿no? Y también quizás aquí voy a meter un poco mi cuchara sociológica. O sea, digamos que me parece que también hay un tema que tiene que ver ya con una cuestión de la racionalidad de la medicina en general, o sea, del sistema de salud, de cómo se entiende la salud hoy en día, o sea, creo que esto no estoy demeritando los esfuerzos que están haciendo desde la implementación, desde el gobierno, porque creo que se han hecho muy grandes esfuerzos, pero sí creo que hace falta cuestionarnos cómo el gobierno y cómo las políticas públicas en temas de salud están pensando la sociedad. O sea, están pensando la salud, ¿no? O sea, están pensando a las poblaciones, porque, digamos, yo sé que lo que voy a decir ahorita puede ser como muy conspirativo, ¿no? Que en realidad no es mi intención, o sea, no creo en las ¿cómo se llaman? Las teorías conspirativas, pero sí creo que, por ejemplo, cuando estás desatendiendo a las poblaciones que más pueden ser beneficiadas de una estrategia o de una tecnología como es la PrEP, estás realmente obviando y estás omitiendo todas estas desigualdades que están pasando, ¿no? Y se te está olvidando muchísimo que lo que importa aquí es realmente atender a las poblaciones, atender también a las poblaciones que más lo necesitan. O sea, no quiero caer en el de no atiendas estos para atender esto, sino más bien atender también. Y sí me parece un poco negligente. O sea, como que... Muy negligente. Sí, es una... O sea, no quiero decir que es negligencia médica, pero sí me parece un poco como una indiferencia total hacia lo que están pasando muchas poblaciones. O sea, lo digo también como una persona que vive con VIH, ¿no? O sea, creo que las personas que ya vivimos con VIH sí tenemos la mayoría, además de que somos HCHs en Ciudad de México, en México, sí muchos venimos o vienen de contextos sociales y económicos muy drásticos, ¿no? Niveles de pobreza, niveles de falta de acceso a la salud, de falta de acceso a la prevención. Y entonces como de, güey, ya tenemos esta experiencia con personas que viven con VIH, ¿no? O sea, como que son 30 y tantos, casi 40 años de ver cómo se ha movido la epidemia de VIH, como para ahora que tenemos la oportunidad de implementar una estrategia de prevención, no tenemos en cuenta todo este aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Oye, perdón, pero o que no se ha movido tanto en 40 años, porque ahorita justo que estoy trabajando por fin terminando mi tesis de investigación del doctorado, estoy revisando mucho pues de la historia del VIH en el país y hay activistas, pensadores como José Joaquín Blanco en el 79 que hablaba ya de una disparidad entre cómo visibilizamos a la diferencia sexual, ¿no? En el país, pero ya en el 87, 8 años después, la Mema Ortega dice, a ver, esto del VIH empezó a ser un problema de salud pública cuando en el 85 empezó a afectar a las poblaciones más pobres, a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, si desde el 85 estamos viendo que hay quienes están quedando atrás, estamos, 40 años después, cuestionándonos por qué todavía no tenemos un sistema de salud que logre llegar a esas poblaciones. O sea, ese aprendizaje de 40 años, ¿qué estamos haciendo con él?
quién está tomando decisiones y desde qué lugar, que parece que no está revisando las lecturas que desde hace 30 años estamos haciendo. Ojo, porque la epidemia, cuando llegue a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, va a ser un problema grande, y lo fue, y lo sigue siendo. Y tal lo sigue siendo que, según el INEGI, el año pasado murieron más personas, volvió a aumentar el número de defunciones relacionadas con el SIDA en este país después de 7 años, un país que había tenido una respuesta que había sido ejemplar para América Latina. Entonces, yo lo dejaría. ¿En qué se debe como justo esa incomunicación, no? Porque aparte, pues, lo que nos queda claro es que, pues, de alguna manera ustedes han participado, están dentro, forman parte de estas mesas y se siguen encontrando estos comentarios como el que nos compartiste al principio, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahí, no? Que toda esa experiencia, todo ese trabajo, todos esos años que se ha venido estudiando y discutiendo ese tema, que no está pasando como ese filtro, ¿no? Pues mira, desafortunadamente, tanto en México como en muchos otros países, las decisiones de salud, a final de cuentas, son decisiones políticas, ¿no? Y entonces, los tomadores y tomadoras de decisiones, pues muchas veces van a actuar conforme a lo que convenga más a sus intereses, ¿no? Y en este caso particular, pues por ejemplo, el VIH no pareciera ser, nunca ha sido como un tema tan relevante, porque solo afecta, como ya decíamos, a ciertos sectores, ¿no? Entonces, A los maricas, a las trans. exacto, a las trans, a las putas, a los yonkis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre fue difícil convencer de la importancia del VIH. Eventualmente, la movilización social, sobre todo de las personas con VIH a principios de la década del 2000, ¿no? Logró hacer tanta presión que dijeron, bueno, paguemos el tratamiento de todas las personas que lo requieren. Sin embargo, al ponerle atención al tema del tratamiento, se nos olvidó un poco el tema de la prevención, ¿no? Entonces, un poco como que se bajó la guardia también de nuestro lado, ¿no? Como personas que estamos en la sociedad civil, en la academia, en los medios de comunicación, de exigir la prevención. Y no solamente en temas de VIH, o sea, si pensamos en otros temas, la verdad es que el modelo de salud, tanto en México como en la mayoría de países de América Latina, está muy enfocado en tratar. Entonces, tú cuando te enfermes vienes, pero antes, pues ahora sí que ahí te las entiendes tú solito. Sí. Entonces, por ejemplo, en el tema de VIH, o sea, pues ha pasado un poco lo mismo, ¿no? O sea, como con los condones es como de, pues ven y te los doy, pero yo no voy a ir a dártelos. Fue la sociedad civil la que dijo, vamos a buscar la forma de, tu gobierno, dame los condones y yo se los llevo a mi gente, ¿no? Y durante muchos años aquí en México ese fue el esquema más o menos como funcionaban ciertas estrategias de prevención y de detección. Desafortunadamente, cuando llega el actual gobierno, se quita los recursos, por ejemplo, para organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas trabajando en poblaciones clave, y entonces se pierde esta conexión, ¿no? Y entonces, no solamente, y ahora volviendo al tema de PrEP, pues obviamente todavía es más complicado, porque si de por sí darle condones a las poblaciones clave era difícil, pues ahora piensan llevarles PrEP, ¿no? Entonces eso es por un lado. Y por el otro, la fragmentación de nuestro sistema de salud también es bien compleja, ¿no? O sea, porque sabemos que algunas personas tienen ISSSTE, otras personas tienen IMSS, otras personas tienen Pemex, si no tienes esas te puedes afiliar al INSABI, ¿no? Y entonces esto también hace que pues haya como niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay una discusión para que el IMSS introduzca la PrEP en algunos estados para ciertas poblaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo vivo en ese mismo estado y no tengo derecho al IMSS porque yo trabajo en la informalidad? Pues te chingas, ¿no? O sea, como que, o sea, literal, al menos que tengas los no sé cuántos miles de pesos para pagar tu tratamiento de manera privada, pues realmente va a ser muy difícil que accedas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que también nos toca un poco de este lado exigir esa parte, ¿no? O sea, obviamente es responsabilidad del Estado, pero nosotros sí tenemos que recordarle como usuarios o usuarios potenciales que queremos PrEP, ¿no? O sea, como que, y además que la queremos para todas las personas que la necesiten, independientemente de su condición de ingreso, de su situación laboral, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que es importante también recordar, por ejemplo, a las personas que nos ven, pues decir, bueno, pues es que muchas veces dicen, no, pues es que yo vivo con VIH, ¿yo qué tengo que hacer allá afuera en la calle haciendo ruido? No, todos tenemos una razón para estar haciendo eso. Qué bueno que mencionas eso, y ahorita, bueno, vamos a seguir con esa conversación. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte, pero antes también quisiera que viéramos un pequeño video que yo entrevisté a... Tú tienes otros datos, vas a decir. Sí, de seguro. Otros datos. No, entrevisté a Will, que Will es uno de los cofundadores de PrEP, que es esta organización británica que trabaja con temas de PrEP y también un poco con el tema de justicia social, ¿no? Sobre todo es un enfoque de derechos humanos. Entonces, vamos a ver un poco una breve participación que Will tiene sobre este tema y regresamos a la discusión, ¿va? I mean, the government strategy is starting to have an impact in England.
and in the other three nations of the UK, so Wales and Scotland and Northern Ireland. It's a slow process, and we've only had England available on our National Health Service for just under a year now. And the COVID situation obviously hasn't helped things, because lots of people have stopped having sex or have decided now is not the right time to start PrEP, or our sexual health clinics haven't necessarily had the capacity to see people. So I think it's a kind of a strange time for us to be measuring the impact of PrEP. But the good news, Axel, is that in England now, about 95% of our sexual health services, our government sexual health services, are now providing PrEP for people who need it, which is a great step forward. But there are some challenges, and the challenges are that some of the people who could most benefit from PrEP don't know about it. And so part of the work we're doing at PrEPster is to tell more people about PrEP, tell them about the benefits. But the other challenge is that PrEP at the moment is only available through our sexual health services, and lots of the people who might benefit from PrEP don't go to sexual health services. So lots of women, for example, get their sexual health needs met through their family doctors, and family doctors right now don't provide PrEP. So for some of those people, it's because they have so many other competing needs, including competing health needs, that thinking around HIV prevention, thinking about sexual health is way down on the list of things that they've got to think about in their day-to-day life. So for example, if you imagine you are a young queer man who has moved from Mexico to London, your priorities are going to be around housing, finding a job, finding a network of people who are going to support you in settling in. And so you might not think that PrEP is a priority for you, given all of those other things that you've got to think about. We know for some groups of people, particularly some women, they may not be aware that they are at enhanced risk of acquiring HIV, of getting HIV. And so lots of the education work we've been doing, community grassroots education work that PrEPster has been doing, is trying to work with groups of women to help them understand what their HIV risk might be. So it might be that they have a partner who injects drugs. Maybe that they have a male partner who is also having sex with men. It may be that they are having sex with people who are from a part of the world or have recently traveled to a part of the world where HIV is much more common than it is in the populations that they're having sex with in the UK. So for lots of the people we have those conversations with, they don't understand, or they hadn't realized that they may be at enhanced risk of acquiring HIV, and therefore maybe ideal candidates for PrEP. But Axel, one of the other challenges we know is that there's stigma and taboo about taking PrEP for some groups of people. Lots of gay and bisexual men are quite happy to talk about PrEP and using PrEP. You know, I'm a PrEP user, and I'm really happy to talk about my PrEP use. But because PrEP is the same medicine that's used to treat HIV, or mostly the same medicine that's used to treat HIV, some people are worried that if the people they live with see a bottle of PrEP, those people will assume that they're living with HIV. And you know, you'll know lots of the taboos and the stigma around about being HIV positive. Bueno, pues como escuchamos a Will, creo que él nos habla mucho de, bueno, él hacía un pequeño análisis de lo que pasaba en la estrategia de implementación ya como política pública en el Reino Unido, ¿no? Y nos hablaba de una situación que creo que es un poco parecida acá, ¿no? De, ok, sí sabemos que ya hemos logrado abarcar estas poblaciones, pero no hemos logrado llegar a las poblaciones que quizás se puedan beneficiar muchísimo más de esta estrategia, ¿no? O sea, él, algo que mencionaba, que no sé si vaya a ser el caso en México, pero decía como, bueno, afortunadamente ya tenemos PrEP en todos los centros de atención sexual, ¿no? en el Reino Unido, pero eso ni siquiera nos ha permitido ahorita lograr llegar a las poblaciones, ¿no? que más lo necesitan. Quizás también en ellos les atravesó la pandemia, que definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero sí es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de ser una política que ha logrado ya acercarse o llegar a más espacios, aún sigue manteniéndose dentro de lo institucional y no ha logrado hacer este vínculo que tú decías, ¿no? con la sociedad civil, que creo que hay muchísima experiencia de saber, de cómo esos vínculos con la sociedad civil es lo que nos permite llegar precisamente a las poblaciones, ¿no? A las comunidades. Y si lo reducimos como a la cuestión solamente el Estado va a hacerlo,
creo que a veces eso también puede crear una barrera hasta cultural de las personas, como no acercarse por X o Y razón que tengan respecto a lo que implica el Estado, ¿no? Y después nos mencionaba Will, justo decía como, bueno, yo creo que hay muchísimos factores sociales que pueden afectar, como desde, obviamente si, o sea, yo le preguntaba como, ¿por qué alguien que, por qué la gente no sabe de esto, ¿no? O sea, no es necesidad que se acerque, sino que ¿por qué no sabe? Y creo que me tocaba el tema de una falla en la comunicación, pero también el tema de decir, bueno, es que también obviamente si tú vienes en unos contextos de vulnerabilidad, o vives en unos contextos de vulnerabilidad social, para ti lo más importante va a ser resolver qué comer, por ejemplo, ¿no? Que acercarte a tener PrEP. Yo creo que aquí más bien hay que empezar a revertir y por qué no justo el sistema de salud también toma en cuenta esas situaciones y empieza a construir la política pública a partir de estos diferentes contextos, ¿no? Pero bueno, a ver, eso fue un resumen. Sí, pero a mí, o sea, como que regresemos tantito, ¿no? O sea, porque ustedes son licenciadas, maestras, doctorantes, ¿no? Pero una que no sabe ni qué es el Internet de las cosas, o sea, que no tiene tanta jiribilla. O sea, ayúdenos a entender y sobre todo a la gente que está ahí viéndonos, o sea, cómo comenzó esto, ¿no? Y un poco qué es todo esto del protocolo INPREP, ¿no? Entonces, platíquenos un poco cómo surgió, cómo vino y cómo se ha estado implementando, ¿no? Para que la gente también entienda que esto que estamos hablando no fue de la nada, ¿no? Sino que hay ahí algo. Sí, que ya hay algo aquí en México que está pasando y que, digamos, que no estamos discutiendo PrEP en lo abstracto, sino PrEP de lo que ya está pasando en la vida real aquí en este país. No sé. Bueno, si quieren les platico rápido. INPREP es un estudio que se está llevando a cabo en varios países de América Latina, financiado por una agencia internacional. El cual no buscaba encontrar si el PrEP era efectivo o no, o sea, eso ya lo sabemos de otros estudios, sino más bien un estudio de implementación, es decir, qué tan bien funciona en la práctica, qué tanto la gente, por ejemplo, sí se lo va a tomar, qué tipo de personas van a llegar ahí. Y ahí nuevamente nos metemos en el tema, por ejemplo, de estas brechas entre las personas, porque, por ejemplo, incluso cuando tú pones disponible un producto biomédico, una estrategia como esta, tú sabes que no todo el mundo va a llegar, e incluso si llega, no todo el mundo se va a retener a lo largo de los años, ¿no? O sea, porque yo puedo haber ido a hacerme mis exámenes, a tomarme mi pastilla, pero después de 3 meses digo, ay no, qué hueva, y me voy, ¿no? Entonces justamente el estudio buscaba también saber qué tanto la gente iba a mantenerse a lo largo del tiempo, y qué tanto iba a ser, por ejemplo, adherente a la pastilla, ¿no? Porque a mí me pueden estar dando mis frasquitos, pero otra historia muy diferente si me estoy tomando realmente mi pastilla, ¿no? Entonces este tipo de cosas son las que se hicieron. Era muy algunos miles de personas, o sea, no crean que aquí en Ciudad de México todo el mundo ¿Cuántas personas accedió. tenían que estar en, o sea, era la expectativa? Si no me equivoco, 3.500 más o menos, y se lograron meter al estudio más de 2.000, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de que... Sí, o sea, realmente, desafortunadamente no se llegó a la meta, pero también por otras cuestiones de recursos disponibles, de servicios, de espacios y por supuesto por la pandemia también que se atravesó. ¿Desde qué año comenzó a implementarse? Desde hace unos 3 años, y de hecho está a punto de cerrar, ¿no? Entonces ahora tenemos esta cuestión de, bueno, las personas que están participando en el estudio INPREP y que sí están como superpuestas de decir, sí, yo voy regularmente a mis consultas y me he hecho mis análisis, ¿qué van a hacer después? Porque si el estudio se acaba, significa que ya no hay medicamento gratis, y entonces si no entran, por ejemplo, un recurso público para pagar por esto, yo tendría que pagar. Entonces va a haber personas que seguramente digan, sí, o sea, estoy dispuesta a pagar lo que cueste porque es parte ya, digamos que de mis prácticas y de mi vida sexual, pero va a haber mucha gente que no va a tener dinero para pagar, y eso es muy riesgoso porque entonces acostumbraste a alguien a tener cierta intervención y de repente le dices, ay, ¿qué crees, mi cielo? Ya no hay, y entonces ahí te las arreglas tú solo. Pero ahora que bien, o sea, por ejemplo, tú, Miguel, estás en CONACYDA, ¿no? Eres vocal de CONACYDA y también están ahí desarrollando la estrategia ya de política pública, digamos que sería ahora sí el post-INPREP, ¿no? Y qué es lo que, o sea, sí, cuéntanos, ¿qué es lo que se está esperando que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a haber PrEP ya como política pública solo en estos 3 lugares que nos mencionaba Ricardo o va a implementarse en otras ciudades? ¿Y como hacia dónde se espera llegar? O sea, ¿hacia qué poblaciones se quiere alcanzar? ¿Qué metas se quieren alcanzar o qué onda? Pues sí, ahorita estamos trabajando ya en el diseño, digamos, de la guía de implementación de PrEP en México, y eso son muy buenas noticias porque justamente lo hacemos a partir de los resultados preliminares del INPREP, ¿no?
que han sido tan valiosos pues para darnos cuenta de esas cosas que han funcionado muy bien y de lo que es necesario cambiar, ¿no? Estamos trabajando en él, sabemos que el IMSS el año pasado anunció que iba a haber a PrEP en el IMSS, digamos, a partir de 2021. Sabemos que Este año. Este año exactamente. Sabemos también que el CENSIDA, bueno, la Secretaría de Salud también invirtió, ya tiene recursos disponibles para que este año empiece a implementarse la PrEP en 10, con 11,000 personas, no, con 10,000 personas en 10 diferentes estados de la República, lo cual también son buenas noticias para empezar, ¿no? Y entonces estamos construyendo ese documento, digamos, que va a ser la guía, ¿no? La guía básica para poder implementar la PrEP en el país. Yo creo que daría luz sobre 3 cosas sobre este proceso. La primera, algo que ya decía Ricardo hace un momento, que es súper importante, y que es que nuestro sistema de salud es fragmentado, ¿no? Tenemos servicios de salud diferenciados. Y yo a eso sumaría que además nuestros servicios de salud, en general, la institución de salud en México nos ha demostrado históricamente que no ha sido capaz de dar una respuesta efectiva para el VIH, ¿no? Nuevamente, el hecho de que el año pasado hayan aumentado el número de defunción de personas con SIDA en nuestro país nos habla justamente de eso. Un ejemplo claro de que México no ha logrado consolidar una respuesta al VIH que sea efectiva y que cumpla con lo que se ha comprometido a hacer, ¿no? La otra es eso, que es lo que se ha comprometido a hacer México, ¿no? Y creo que eso obedece muchísimo a las agendas internacionales, ¿no? Y que, por supuesto, ahorita también nadie pondría en duda la necesidad y la riqueza de que podamos implementar una respuesta del VIH articulada con actores internacionales, nacionales, sociedad civil, academia, poblaciones clave, personas que viven con VIH. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que pareciera que nuestras estrategias tendrían que supeditarse a los intereses, no es cierto, no intereses, a los lineamientos o directrices de las agendas internacionales. Ahorita que lo mencionamos, o sea, ahorita que estamos hablando justamente de cómo vamos en ese proceso del diseño de la política pública en PrEP, estoy pensando en los tiempos, ¿no? Tratemos de hacerlo todo frente a estas lógicas de acción acelerada, hacerlo lo antes posible, tenemos 10 años para las metas 2030, y la verdad es que eso, a ver, yo no sé si seguramente a la gente de Reino Unido, al gobierno de Holanda, de Países Bajos, Australia, Canadá, pueden facilitarse pues porque tienen una estructura institucional que en sus propios modelos de salud, que son muy diferentes a los mexicanos, al mexicano, pueden funcionar, ¿no? Pero yo me pregunto si nos sirve pensar tener una respuesta lo más rápido posible, ¿no? Sí queremos acabar con el VIH, pero hacerlo de manera tan acelerada o tratar de hacerlo con tanta prisa en un contexto institucional que está en bancarrota, que es corrupto, que no ha demostrado ser capaz de dar una respuesta efectiva en cada uno de los componentes de la prevención el evento. Y en pandemia. Sí. Y en pandemia, fíjate, eso es súper importante. A propósito de Prepster, en un seminario, en un foro que organizaron el año pasado, algo que a mí me parecía pertinente preguntarlos, porque ya sabíamos que en México el protocolo de PrEP se había detenido en la Clínica Condesa, pues justamente por la cuestión del COVID. Y era preguntar eso, ¿no? Había gente de Reino Unido, había gente de otros 3 o 4 países de Europa. Y mi pregunta era, ¿en sus países el PrEP se interrumpió por la epidemia? No. A lo mucho dejaron de mandarles el PrEP a su casa, pero la gente podía ir a la clínica por el PrEP. O sea, en México no pasó eso. Y nuevamente... Pero en México hubo hasta desabasto para las personas. Exactamente. VIH, ¿no? Y creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, justamente cuando pensamos en poner un estándar internacional que acople a todos los países y no tomamos en cuenta las diferencias que subyacen cada uno de nuestros sistemas de salud, yo me pregunto si esas metas son acorde al tipo de respuesta que necesita el país. En ese sentido, a mí también, digo, hablando de lo que está pasando, digamos, o de lo que se espera que pase en México, es que nosotros seguimos utilizando la guía básica, digamos, internacional para la aplicación, para el protocolo de PrEP en el mundo, ¿no? Es un protocolo súper complicado, o sea, súper sofisticado, no es cualquier cosa, sí tiene muchísimos retos, pero hay que pensar en cómo podemos sostener una respuesta desde esos retos, ¿no? Y a mí lo que me parece problemático, y que lo he expuesto así en varias ocasiones, es que el corte con el cual está hecho el instrumento para determinar
quién es un buen o buena candidata para entrar a PrEP es un instrumento de un cuestionario de unas pocas preguntas, donde lo que se pregunta es directamente sobre el comportamiento sexual de riesgo de las personas, ¿no? Para mí creo que poder hacer una política de PrEP que llegue a las personas que más lo necesitan tendría que suponer correr el foco de un enfoque específicamente o privilegiadamente epidemiológico y contemplar que el VIH, más allá de un problema de salud pública, es una cuestión política, cultural, económica, social, y a partir de ahí poder integrar a estos cuestionarios otros ítems, otras preguntas que nos hagan diferenciar a aquellas poblaciones a las que más tenemos que acercarnos. Ojo, no como una cuestión para discriminar a unos respecto a otros, sino justamente para generar criterios de inclusión que permitan acercarnos a las poblaciones que más lo necesitan. A ver, nos hemos pensado en acceso universal desde hace muchísimos años y tenemos que seguirlo haciendo, pero no tenemos, y para mí una posible respuesta, yo le pegué el micrófono, ¿verdad? Para mí una posible respuesta tendría que ser que PrEP con equidad para la justicia social, que es así como le llamo, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que sí, que ojalá sigamos teniendo el ojo puesto en un enfoque de acceso universal, pero indudablemente en un país con las condiciones como las nuestras no vamos a lograr un acceso universal al VIH y tampoco en PrEP si no hacemos como un paso previo una intervención que esté aterrizada desde un enfoque de la equidad, ¿no? Es que es un cambio de paradigma, ¿no crees? Es un cambio de paradigma totalmente. Pero de la medicina en general. Es un cambio de paradigma de la medicina, pero también pensando y cómo eso implica en quienes, y un cambio de voluntad también, digamos, ¿no? En quienes hacemos, claro, en quienes trabajan y quienes toman estas decisiones al final de cuentas. Entonces, creo que justamente pensar en PrEP con equidad para la justicia social lo que nos invita es eso, a pensar que nuestros enfoques de salud no han sido suficientes, que tenemos que aceptar que los hacemos con muy buena voluntad, que tenemos recursos, pero por más ganas que tenemos y seguimos repitiendo enfoques que no han logrado sostener una respuesta amplia, vamos a seguir teniendo siempre una falta, una deficiencia en poder acceder, en poder acercarnos a las poblaciones que más lo quieren. Entonces, para mí pensar en equidad es justamente, y en justicia social, es pensar justamente eso. A ver, esperémonos, ¿no? Veamos bien el panorama, no esperarnos en tiempos temporales, sino, quiero decir, tenemos que revisar bien a quién vamos a dirigir las intervenciones, cómo podemos diseñar instrumentos o mecanismos, reglas secundarias le llaman muchas veces en política pública, ¿no? Para llegar a esas poblaciones y después ya implementar, ¿sabes? No hacerlo la carrera, no hacerlo con quien se acerque, sino con quien más lo necesite verdaderamente, sí, ¿no? Ya, se escuchó el micrófono en el suelo, ahí tienen, buenas noches, ya vámonos a... Bueno, Miguel. No, o sea, creo que esto que dices es muy importante porque creo que cuando hablamos justo de justicia social, de justicia redistributiva, otra vez como que nos enfocamos solo en el acceso de la pastillita, ¿no? Que la pastilla llegue para todos, ¿no? Y justamente nos perdemos de otros componentes, elementos que son igual importantes, que están detrás de todo eso para que te llegue la pastilla, que igual no se están pensando de esta lógica como tú la planteas, ¿no? Y que tiene que ver principalmente con recursos, pues porque son recursos asignados públicos que se asignan para implementación de esto, tiene que ver con el personal que se selecciona para implementar esto, las acciones de comunicación y de incidencia que haces para que todo esto llegue, como para que justo luego los debates se reduzcan justo a de, bueno, pues si la pastilla sí llega o no a tu colonia, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos estos componentes que al final sí inciden en que llegue o no a tu colonia? Sí, porque o sea, ahorita lo que estamos viendo es que hay problemas en la implementación del IMPREP, dificultades en la Clínica Condesa, ¿no? Que es el ejemplo de la clínica de atención para VIH en el país. Imagínate cuando la PrEP se implemente en Tabasco, perdón a los amigos de Tabasco y Campeche, pero sus sistemas de salud han demostrado ser muy ineficientes, verdaderamente ineficientes. Los programas de VIH han demostrado, como en Baja California también, tener muchas faltas. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que pensar justamente en qué es lo que está más allá de los estándares, digamos, que se nos plantean como ideales, pero que al final de cuentas nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, justamente de hacer un ejercicio de observación a partir de algo que también estoy muy de acuerdo con los lemas de ONU-SIDA, ¿no? De conoce tu propia epidemia. Sí. Yo concuerdo con lo que... O sea, está muy claro, evidentemente, si ahorita podemos sacar unas
mini conclusiones, por ejemplo, es que algo que mencionas hace rato y que lo vuelves a mencionar tú, hay un problema en el sistema de salud que tiene que ver con que hay corrupción, está súper fragmentado, también no hay mucha infraestructura, ¿no? O sea, que digamos que se ha logrado abarcar muchísimo, no hay infraestructura y la infraestructura cambia además dependiendo del subsistema en el que estás, ¿no? A mí yo creo que esa es una grave problemática que me gustaría que la siguiéramos discutiendo, pero también quiero retomar algo que lo volviste a tomar, lo volviste a mencionar, y que tiene que ver quizás con ese cambio de paradigma. Y yo creo que es un poco lo que a veces también desde esta charla, al decir como PrEP o prevención y justicia social, también le estamos apostando desde Inspira como a empezar a ver la prevención desde ese otro paradigma, que a mí me parece que al no haber ese cambio, por ejemplo, también es lo que ha pasado con todo, como lo mencionaste. O sea, no solo es una cuestión de VIH o de PrEP, sino es una cuestión de otras infecciones, de otras enfermedades, incluso del simple acceso a los condones, ¿no? O sea, los condones, se habla, o sea, digamos que antes de hablar de PrEP se habla mucho del condón o de la prevención combinada, pero ni siquiera los condones los tenemos accesibles para todas las personas en las poblaciones o en las comunidades que más lo necesitan, ¿no? O sea, y yo creo que ahí empieza el tema de una voluntad política, pero también de un paradigma, y sí creo que hay una racionalidad epidemiológica, y eso que, digamos que yo aprecio mucho lo que se hace desde la epidemiología, a mí me ha servido muchísimo para aprender, pero sí creo que hay una racionalidad muy desde números, o sea, como de, creo que el INPREP tuvo también esa posición en algún momento, y no sé si ahorita lo tengan desde la política pública, o sea, de, ok, como abramos y lleguemos y que lleguen a las 11,000 personas, pero nunca midiendo cuál es el contexto de esas 11,000 personas, y cuál es el contexto que queremos que tengan esas 11,000 personas, ¿no? Porque imagínate que llega a Tabasco o que llega a Chiapas, va a llegar a Chiapas, ¿no? No sé, Okay. si llega a Chiapas. Supongamos que esté en Tabasco, ¿no? Donde también tenemos un proceso migratorio muy fuerte, o en Veracruz, ¿no? O sea, de la gente que cruza de la frontera sur, o incluso la población mexicana que viene hacia Ciudad de México y que se atraviesa por temas de violencia, por temas de violencia de género también, de narcotráfico, otros también temas que tienen que ver con identidades étnicas, ¿no? Y que creo que no estamos contemplando, y que me parece, por ejemplo, que vuelvo a rescatar lo que mencionabas, creo que había un aprendizaje muy fuerte que se estaba haciendo desde las organizaciones civiles, no de todas, pero sí de algunas, y de repente se descartó. O sea, sí, ¿sabes? Como... Ahí ha sido un tema muy interesante porque justamente creo que tenemos que rescatar esta idea de que cuando hablamos de PrEP no estamos hablando así de queremos que todos se empastillen, ¿no? O sea, queremos porque se ha demostrado que es parte fundamental de la prevención combinada. Y la prevención combinada requiere muchos niveles, ¿no? O sea, requiere, por ejemplo, educación integral en sexualidad, para que justamente, no importa si vives en el campo o en la ciudad, no importa si vives en Baja California o en Tabasco, de entrada todos tengamos un piso mínimo del cual empezar para conocer nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, la prevención, etc. Que no haya dudas. Exacto, que se saquen la duda. Luego necesitamos acceso a condones, necesitamos acceso a profilaxis post-exposición, necesitamos que, por ejemplo, todas las personas con VIH tengan acceso a tratamiento también para promover lo indetectable es igual a intransmisible. Entonces, es una serie de intervenciones que todas están conectadas y prácticamente todas tienen mucho que ver con la labor del Estado, ¿no? Entonces ahí es donde nos toca realmente exigir que se den todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está esta discusión sobre los libros de texto gratuito para las primarias y secundarias, pareciera que no nos toca, pero la verdad es que sí, o sea, si como niños de primaria y secundaria no recibimos la información adecuada, o sea, más adelante ya es muy tarde para que nos digan que usa el condón y que existe la PrEP, etc. Entonces ahí es donde creo que también hay que reforzar esta idea de que no es solamente promover la PrEP para que compren su pastilla ya, ¿no? Sino realmente este paquete enorme que incluye, por ejemplo, la voluntad política, pero también los recursos. O sea, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, muchísimos recursos se redirigieron para el tema del COVID, y está bien, o sea, es necesario, hay que detener la pandemia del COVID, pero no podemos bajar la guardia con todo lo demás. Ya lo vimos el año pasado, en 2020, se detectaron menos de la mitad de los casos de VIH que en los años anteriores. Y eso no es porque hubo un descenso de casos, es porque los servicios de detección estaban cerrados. Entonces este año seguramente nos vamos a ir para arriba, y ahí es como muestra de que mucho de lo que ya se había logrado se tiene que rescatar, ¿no? O sea, yo creo que no podemos tener más este enfoque de lo que se hacía antes en los otros gobiernos no servía, ¿no? O sea, hay cosas que sí servían, hay que mantenerlas, hay que darles dinero, y sobre todo pues hay que ver desde los más altos niveles que realmente se busque el bienestar de la población, y no nada más pensar de que la población se enferma de diarrea y le da tos. No, realmente tenemos muchos otros temas
que se ha bajado muchísimo la guardia, ¿no? La respuesta a muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, el tema de la enfermedades renales, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que no podemos descuidar y que lamentablemente ya vimos que vamos para abajo. Yo estoy totalmente, o sea, creo que me gusta mucho el tema que sacas de la educación, o sea, creo que también una de las intenciones con Sácate la Duda está precisamente en transformar estas intenciones políticas o estos discursos en educación a las poblaciones, ¿no? A las comunidades. Y hay algo que quiero rescatar como, y voy a decirlo, que también como persona que vive con VIH, y como polemizar un poco desde dos lados, ¿no? O sea, primero hacia los activismos en PrEP, ¿no? Y también un poco desde los activistas de VIH. Entonces, bueno, la primera sería como, yo sí creo, por ejemplo, que a veces cuando pensamos la estrategia de PrEP o lo que ha pasado ahorita con PrEP, sí nos estamos olvidando un poco, o podríamos cruzar una línea en la que nos olvidamos de lo que ya es una realidad, que son las personas que vivimos con VIH, ¿no? O sea, parece una crítica muy como desde el resentimiento social, podrían decir algunos, o desde el egoísmo del activismo de las personas que vivimos con VIH, que no me parece que es nada egoísta. O sea, hace poco compartí un meme que hizo una chava argentina, Camila Arce, no sé si bueno, es una chava que vive con VIH, nació con VIH, y tenía este meme que han visto de el niño que se va a meter a la alberca y que su mamá lo agarra y otro ahogándose. O sea, como el que se lanza a la alberca es PrEP, quien lo recibe es Mosaico. Quien se está ahogando es las personas de recién diagnóstico, y las personas que están en el fondo son las personas que ya viven con VIH, ¿no? Entonces, era muy interesante porque era una crítica de decir como, ok, nos estamos como esforzando en hacer en poner muchas estrategias y dinero y tratar con las personas con el tema de PrEP, ¿no? Pero nos estamos olvidando de las personas que ya estamos viviendo con VIH, ¿no? Ese es por un lado, que me gustaría que discutiéramos también por ahí, ¿no? Y por el otro, y esta sí va a una crítica a los que me estén escuchando, de personas que vivimos con VIH, activistas que vivimos con VIH, que puede ser un poco polémico lo que voy a decir, y quiero retomar lo que tú decías. Yo sí creo que o sea, sí nos compete a todos trabajar el tema de prevención. O sea, sí creo que también nos hemos olvidado de la prevención, y creo que las personas con VIH, las activistas que vivimos con VIH, creo que sí tendríamos que, digo, no es nuestra obligación, pero tendríamos que acercarnos al activismo de PrEP y abogar, o sea, porque si lo dejamos así, o sea, si marcamos esa división tan tajante, realmente va a pasar esto, o sea, que se hacen cosas sin tomarnos en cuenta. Yo creo que nosotros tenemos que estar ahí también en la toma de decisiones, es decir, cómo se tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que lo que luego pasa es de que nos queremos cegar mucho en nuestra comunidad, pero ojo, lo que estoy diciendo es un poco polémico, y nos olvidamos que también tenemos que hablar de la prevención y de la educación. O sea, yo no quiero, y sinceramente yo no quiero, que haya más personas que llegan con VIH, ¿no? No porque diga que o sea, yo llego con VIH y la verdad es que he aprendido muchísimas cosas y todo eso, pero sí no me gustaría ver a ciertas poblaciones de muchas comunidades, gente que ha pasado por diferentes procesos de desigualdad social, que además tengan que pasar por esos procesos que implica la experiencia de vivir con VIH en un sistema de salud como lo hemos descrito hasta el momento, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una reflexión final, pero sí quiero que, por ejemplo, discutamos si no creen ustedes que también el enfocarnos en este tipo de estrategias nos olvidamos de otras personas que ya viven con VIH, por ejemplo. Yo creo que yo no sé si estoy de acuerdo con pensar que la sociedad civil ha dejado de hacer intervenciones en educación. Yo creo que hay que diferenciar que hay un activismo que ahora toma mucha luz y mucha relevancia, y que es muy importante, y que se hace desde redes sociales, y que desde ahí podemos a lo mejor decir que no hay tantas intervenciones, ¿no? Pero la verdad es que hay muchísimos activistas en todo el país, muchísimas organizaciones que trabajan en VIH, en diversidad sexual, que día a día siguen yendo a hacer mucho trabajo de campo, en cárceles, repartiendo, intercambiando jeringas, en programas de reducción de daño, con personas que siguen al trabajo sexual, etcétera, pero a lo mejor no son tan visibles, y creo que eso hay que decirlo. Lo otro es que también, lo que sí creo también es que en efecto el hecho de que México haya tenido una historia de 12 años con un financiamiento público que ayudó a tener una respuesta comunitaria sostenida, y que estos 53 millones de dólares que se pudieron invertir en ese momento, en ese periodo de tiempo, fue el que nos hizo tener una respuesta más o menos consolidada gracias a nosotras, ¿no? Sí llegó a afectar ese trabajo que ya venía no solamente dándose, no de manera por inercia, sino que gradualmente iba creciendo en los diferentes contextos en todo el país, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, y creo que si bien, y en relación a lo que decía al principio sobre los activismos
y la educación o la información que se comparte más en redes sociales, por supuesto nadie puede dudar que llega a más gente, pero no sabemos si la forma en la que está llegando o la forma en la que están dando los mensajes de redes sociales es la forma que va a generar el tipo de reflexión, de cambio, de sensibilidad en las personas que genera hacer un taller cara a cara o hacer intervenciones de consejería cara a cara. Entonces creo que tiene que ver con una cuestión de método y hay que pues para mí creo que hay que tenerlo bien en claro justamente para que esas intervenciones no se pierdan así como así, ¿no? Respecto a la educación. Y lo otro yo no creo que sea... Yo tampoco creo que sea un tema de a dónde le vamos a apostar, si a PrEP o a personas que viven con VIH, etcétera, digamos, a qué intervención le vamos a apostar más. Todas son importantes, en todas tenemos que poner el ojo y el Estado mexicano tiene la obligación de poner el ojo en todas y cada una de ellas, ¿no? Lo que sí es cierto, y lo pongo también, creo que es algo que también en algún momento Ricardo y yo discutíamos en otro escenario hace ya algunos años, que es como que también hay una cuestión ética que no podemos, para mí es una cuestión ética y política que no podemos dejar de lado, ¿no? En efecto, para mí sigue siendo problemático que que el CENSIDA, por ejemplo, o que el IMSS tenga ya un presupuesto destinado para comprar medicamento antirretroviral para PrEP, es decir, para personas que no viven con VIH, cuando todavía seguimos presentando casos de desabasto para personas que viven con VIH. Entonces, nuevamente la pregunta me parece que filosófica es ¿quién queda fuera? ¿No? ¿A quién sí nos parece o a quién sí le parece al Estado que es importante, en quién sí es importante invertir recurso público, en quien no está invirtiendo? Tenemos todavía hasta la semana pasada en una reunión que teníamos en el CONACYDA sobre el tema de desabasto, decíamos, bueno, el gobierno está tardando en el proceso de compra de medicamentos un tiempo que tuvo que haber resuelto hace 6 meses y lo sigue haciendo. Comprar medicamento que le cuesta la vida a personas con VIH, a las personas que viven con VIH, les cuesta la vida. Sin embargo, ya tenemos del año pasado presupuesto asegurado para PrEP. Entonces, no digo que unas sí, no digo que otras no, pero creo que sí tenemos que, ahora sí en términos biopolíticos, tenemos que tener esas discusiones, porque a partir de que podamos reflexionarlas y podamos construir una respuesta colectiva, es que vamos a tener los elementos para poder construir una respuesta diferente también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel y creo que definitivamente las personas con VIH no se pueden quedar sin tratamiento, ¿no? O sea, de entrada, si habría que priorizar, yo sí diría, por supuesto, tratamiento. Pero no nos olvidemos que el tema de la prevención también es parte de nuestro derecho a la salud. Y en otros países, o sea, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Holanda, ya se está demostrando que el invertir en PrEP tiene un retorno para evitar, o sea, un retorno económico, por decirlo así, al evitar infecciones y tener que pagar tratamiento para más personas, ¿no? Entonces ahí es donde también no podemos decir, no vamos a comprar PrEP hasta que todas las personas con VIH tengan tratamiento. O sea, no podemos descuidar esta otra parte, pero no podemos secundarizar el tema de la prevención. No, o sea, tenemos realmente que unirnos y particularmente en la comunidad LGBT me parece que es fundamental reconocer que ante la alta prevalencia de VIH en nuestro colectivo, todos y todas tenemos que unirnos en esta causa en particular, ¿no? O sea, porque a mí me ha tocado que luego, por ejemplo, en un par de medios de comunicación de la comunidad en las que participo, luego que la gente dice, ¿por qué se la pasan hablando de VIH? Así eso solo le pasa a algunos. Y no, la verdad tenemos que reconocer que nos puede pasar a cualquiera, que muchas más personas de las que ustedes creen viven con VIH en este país y por lo tanto tu amigo, tu comadre, tu amiga, cualquiera podemos eventualmente adquirir VIH si no es que ya lo tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde sí me parece que tiene que haber también esta alianza entre las personas y las comunidades para lograr realmente, por un lado, exigir la prevención y exigir también el tratamiento. Esto que dice Miguel es muy importante, no podemos quitar la vista de que es probable que este año también haya desabasto. Entonces no podemos dejar que un pequeño grupo de personas salga a manifestarse y a denunciar. Tenemos realmente todos y todas que hacer mucho escándalo en redes sociales, en las calles, con el gobierno y más ahora que vienen las elecciones, ¿no? Entonces, pues me gustaría dejar como también esta invitación para decir que pues estos temas tanto de prevención como de atención y de derechos humanos relacionados con VIH nos toca a todos, todas y todes y no nos podemos lavar las manos nomás porque digo, eso a mí no me va a pasar. Sí, totalmente. Ya vamos para nuestro último bloque
No sé si tú quieras. No, adelante, termina. No, justo, pues pasa este último bloque en el que ya queremos un poco ir cerrando con algunas preguntas, ¿no? A mí me parece muy rescatable lo que dices, o sea, creo que puede ser un poco polémico a veces, digo, yo lo que mencionaba, y también son reflexiones que hago personalmente, ¿no? Como, pues desde lo que a veces uno hace, de lo que le llaman activismo de VIH. Me parece muy importante que tengamos estrategias para defender y asegurar la atención y la calidad de las personas que ya estamos viviendo con VIH. Estoy hablando ahorita desde el activismo del VIH, ¿no? Pero sí creo que a veces nos olvidamos de esta parte de la prevención, ¿no? Y lo entiendo, la verdad es que yo entiendo a otras personas que decimos, güey, es que no tenemos medicamentos, eso es muchísimo más importante, y yo lo he vivido, yo lo he encarnado, yo también entiendo, pero a veces pienso como, vergas, pero es que si seguimos en esta situación, o sea, nos vamos a quedar siempre luchando por, y no, justo me parece que tenemos que ver una cuestión muchísimo más grande, ¿no? O sea, y dimensionar que el problema se puede también ir erradicando simultáneamente si tenemos esta estrategia de prevención que definitivamente la obligación es del gobierno, pero creo que también nuestra obligación, como mencionabas, exigir y estar ahí y sentarnos y hacer talleres y salir y sentarnos con las poblaciones, no lo sé, ¿no? Bueno, esta siguiente parte ya pensaron también, me gustaría que rescatáramos bajo la lógica que tenemos de justicia social, pues por qué es importante tomar en cuenta a las poblaciones más vulnerables, o sea, que nos vayamos a seguir, o sea, porque, digamos, hemos discutido sí, que esto, que lo otro, pero ¿por qué es importante tenerlas aquí? ¿Por qué es importante crear estrategias de comunicación, como lo hemos hecho ahorita con Sácate la Duda, para acercarnos a las poblaciones que realmente lo necesitan y no simplemente dejarlo en el discurso? Porque pues es que es lo que estamos viendo, que todo, o sea, hay tanta investigación, tanta teoría, pero ya cuando se llega a la práctica no hay ni siquiera intención política o voluntad política para poder transformarlo en eso. O sea, Mike, tú tienes... Sí, estoy de acuerdo. Perdón, ya me están preocupando las miraditas de nuestros productores, nuestras productoras que nos invitan a realizar un corte. Entonces, ¿te parece si... Seguimos. Sí, seguimos. ¿Todo bien acá? Chido, bien. Ay, ya puedo respirar. Perdónenme, es que estaba ahí con el reloj. No, yo creo que tiene que ver también con lo que tú decías muy al principio, ¿no? Y con estas narrativas que tratamos de impulsar desde comunicación, que es el componente de la sensibilidad, que muchas veces también lo dejamos por toda esta cuestión biomédica, por toda esta cuestión de los números, ¿no? Y que muchas veces esa sensibilidad es la que también nos plantea como estos dilemas éticos que también nos confrontan, ¿no? Y que muchas veces, pues claro, es normal que reaccionemos como tú dices, no por el resentimiento ni por el egoísmo, pero pues claro que choca y claro que confronta y te dice, oye, pues si yo estoy viviendo con VIH y tengo esta situación, ¿no? Que enfrento desabasto, que enfrento la discriminación del personal de salud y ahora veo que todos los focos están para acá, ¿qué onda, no? No se trata justamente de señalar otra vez como moralizar el tema, ¿no? De buenos, malos, quién está mal. Sin embargo, es que pasa, o sea, pasa eso y es parte de la complejidad que estamos heredando de todas estas fracturas, de todos estos sesgos del sistema de salud y de la mentalidad que hay detrás de ese sistema de estado de salud, ¿no? Que mantiene. Entonces, pues sí. Eso. Sí, ¿y por qué entonces es importante tomar en cuenta a las poblaciones más vulnerables? O sea, ¿cuál sería el impacto? Incluso hasta epidemiológico. O sea, tú mencionas hace rato, si hacemos prevención va a tener un impacto muchísimo positivo incluso para la economía del país, pero eso es en prevención. Pero ahora cuando hacemos prevención, tomando en cuenta las poblaciones más vulnerables, ¿podría tener un mayor impacto? ¿Cuál es el beneficio y por qué hacerlo? Sí, sí lo hay. Un estudio sobre PrEP, sobre costo-efectividad de PrEP en Perú, demostró que cuando la PrEP es implementada, justamente porque es tan caro, cuando es implementada en las poblaciones más pobres, más vulnerables, es cuando resulta costo efectivo, no es cuando hay una ganancia por parte del Estado en la implementación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una persona que es pobre o que es más pobre, que tiene menos recursos, se infecta de VIH o digamos requiere algún servicio de salud, le cuesta mucho más al Estado que una persona que no es tan pobre. Entonces, en ese sentido, cuando el Estado invierte en ellas y lo que provoca que haya menos posibilidades de que ellas necesiten en esos niveles también, ¿no? Como niveles cada vez más especializados de atención en salud, pues por supuesto que todo el mundo sale ganando, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es importante decirlo. Me parece que también es justamente la palabra justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia, justamente remita a eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las personas en una sociedad determinada tengan un piso, tengan un abanico similar de posibilidades de elección, de decisión, que las personas puedan decidir con información,
con educación, que tengan los elementos, en este caso, de salud para poder tomar una decisión y no que de antemano el hecho de que sea más vulnerable ya le implique no poder tener esa gama de decisiones, ¿no? Digamos de uso o no uso PrEP, ni siquiera la conocen, ¿no? A mí, algo que a mí me sorprende muchísimo a propósito de por qué es importante llegar a las poblaciones claves, es que en la investigación, ¿no? He entrevistado muchísima gente que utiliza PrEP, he asistido a varios grupos en los que se discute sobre PrEP, algunos organizados por Inspira, y lo que me doy cuenta es que hay jóvenes de la comunidad, jóvenes gays, que tienen la forma de enterarse a través de redes sociales, porque leen inglés, desde hace muchos años, digamos, se fueron enterándose de que algo pasaba en el mundo que podía ser prometedor y que era la PrEP, ¿no? Y sin embargo, en contraste tienes a activistas, mujeres trans, trabajadoras sexuales que tienen 20 años trabajando en la respuesta al VIH y que no saben decirte qué es la PrEP, ¿no? Y eso no tiene que ver con ellas, no es una cuestión de ellas. Eso es una cuestión de nosotros como sociedad civil, una cuestión de nosotros como Estado, de nosotros, de cómo seguimos estableciendo, digamos, cómo seguimos poniendo barreras que privan del acceso a esas poblaciones. Y esas barreras las vamos generando desde que en las mesas de discusión para generar la política de PrEP viene alguien, una autoridad, a decir, pues es que si no llegan es porque no quieren o pues no podemos hacer nada más. Justamente ahí están las barreras, ¿no? Yo creo que es importante y creo que, digo, para mí una reflexión final sería justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar los aprendizajes del INPREP en México para que cuando estemos haciendo, ahorita que estamos haciendo el diseño de la política pública de PrEP en el país, podamos asegurarnos que no vuelva a pasar lo mismo? No es una justificación que las personas trans, trabajadoras sexuales estén más alejadas o que sepan menos. No es una justificación para que solamente el 3% de quienes participaron en el protocolo sean personas trans frente al 97% de hombres gays. Porque ya sabemos dónde están, ya sabemos quiénes son. No lo hemos platicado con ellas, hemos hecho diagnósticos, grupos de apoyo, grupos focales, hemos hecho investigaciones. Y hay trabajo de las organizaciones. Por supuesto, y hay muchísimo que ellas toda la vida nos dicen que tenemos que hacer y sin embargo, cuando viene otra tecnología biomédica súper avanzada, bien prometedora, vuelven a quedar atrás. Entonces, no sé si mosaico, estoy hablando de la PrEP, pero, y a propósito de intervenciones, creo que una última cosa que diría es que indetectable igual intransmisible es otra estrategia biomédica súper importante, que me parece que no estamos poniendo sobre la mesa tanto como la PrEP. Y sin embargo, si lo pensamos, el hecho de que una persona que iba con VIH, que tiene un tratamiento efectivo y es indetectable, y eso implica que no pueda transmitir el virus a otras personas, es como una cosa que hemos desaprovechado muchísimo, ¿no? Entonces creo que me da curiosidad que pensemos muchísimo en la PrEP, pero que no estemos pensando en indetectable y transmisible con la misma potencia de transformación en nuestra respuesta al VIH en este país. Entonces, tienen que ver nuestra charla pasada, nuestra charla de café pasada, que justamente fue sobre indetectabilidad y adherencia. A ver, Ricardo, ¿tú qué? Bueno, para empezar, me parece que uno de los últimos mensajes que también quiero dejar es que no deberíamos dejar que las poblaciones vulnerables sigan siendo vulnerables, ¿no? O sea, de entrada, el Estado, la sociedad, debería estar haciendo todo lo posible para que las personas dejen la pobreza, dejen el analfabetismo, dejen la falta de acceso a los servicios. Obviamente, para todo esto se requieren muchísimas políticas, ¿no? Pero en realidad, todas estas cuestiones son determinantes sociales de la salud. Es decir, el hecho de que yo no tenga recursos, el hecho de que yo sea una persona que habla una lengua indígena, el hecho de que yo viva en una zona rural, todas estas cuestiones me quitan, digamos que puntos para llegar a los servicios o para acceder a tener ciertas prácticas saludables, ¿no? Entonces tenemos que hacer que ninguna de estas situaciones sea una causa de vulnerabilidad. Ahora, ya más cercano en el tema de salud, por supuesto que mientras existan estas determinantes sociales, sí tenemos que enfocarnos en las poblaciones más afectadas, como lo que está pasando ahorita con la pandemia del COVID, ¿no? O sea, ¿a quién se priorizó? Pues al sector salud y luego a las personas de la tercera edad. Y yo esperaría que no haya mucha gente diciendo, no, que no le den a los abuelitos, que me den a mí primero. No, o sea, porque todos los estudios han mostrado que las personas de tercera edad tienen mayor vulnerabilidad, entonces pues en ellos y en ellas tenemos que enfocarnos. Un poco lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces no es por querer dejar a las mujeres heterosexuales fuera, no es que queramos dejar a los jóvenes cisgénero fuera, no, o sea, todo el mundo tiene que tener algún acceso a la prevención, no, pero no todo el mundo tiene que tener el mismo acceso a la misma estrategia, ¿no? Y la PrEP
por eso en este momento está funcionando para estas poblaciones en particular. Entonces sí me parece que también esta lucha tiene que ser mucho más abarcativa, ¿no? O sea, realmente tenemos que solidarizarnos también con otros movimientos que al fin y al cabo pues logran que haya mayor acceso, ¿no? Por ejemplo, ya nada más para cerrar, este tema del acceso a la salud. Cuando los papás de niños con cáncer que no tienen medicamentos salen a marchar, indirectamente también están beneficiando nuestro movimiento, ¿no? Cuando las personas con VIH que no tienen tratamiento salen a marchar, también indirectamente están beneficiando a las personas con diabetes. Es decir, todos estos temas de la lucha por el derecho a la salud son fundamentales en México y en todo el mundo, y tenemos realmente que hacer mucho ruido para mostrar que la situación en México no está bien, tiene mucho que mejorar y que se va a seguir poniendo peor si realmente no hacemos nada, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que existan estos espacios para charlar de este tipo de cosas y que desde Inspira realmente pongan los temas sobre la mesa, porque pues nos tenemos todas y todos que informar y ser parte de esta conversación, ¿no? Así que pues muchísimas gracias por la invitación. Pero antes todavía, porque todavía ya estamos ya casi cerrando, pero... ¿Tú te quieres echar las 4 horas? El Snyder Cut aquí. Algo que sí me gusta, que nada más que no quedara como en duda, porque a veces podría parecer que cuando hablamos de justicia social estamos como haciendo la pobreza como la condición, ¿no? ¿Y crees que es eso? O sea, ¿crees que la justicia social es poner a la pobreza como la condición para llegar a la prevención, o y discriminar a los que no son pobres? ¿O es otra perspectiva lo que estamos creo que tiene que ver con la distribución de los recursos del Estado. El Estado mexicano, en términos de salud, ha demostrado, o sea, se sabe que tenemos recursos limitados en salud. México invierte en salud muchas veces la mitad de lo que debería de invertir según los estándares internacionales. No por eso las y los mexicanos gastamos hasta el 38% de nuestro gasto de bolsillo, digamos, de nuestra propia bolsa, en salud, pues porque el Estado no está invirtiendo lo que debe. En el CIMI. El CIMI, claro. Sí, ¿no? Y eso es la burocracia, ¿no? Claro. Yo prefiero 10,000 veces ir al CIMI que ir a mi ISSSTE, la verdad. Pero porque me queda cerca, porque es rápido, porque no tengo que hacer 3 meses de citas, ¿sabes? O sea, pero la cuestión es qué tiene que ver con los recursos, con cómo se distribuyen los recursos del Estado. Tenemos muy pocos recursos en salud en el país, en México. Tenemos que hacer que esos sean distribuidos estratégicamente y contemplando, como decía Ricardo, que no todos empezamos en el mismo nivel, ¿no? Que esos recursos tendrían justamente que empezarse a implementar o distribuir justamente en aquellos que necesitan un pequeño empujoncito para llegar al mismo nivel o un empujonzote, la verdad, al mismo nivel que todas las demás personas para poder tomar decisiones respecto a su salud, ¿no? Okay. Y bueno, pero en el caso tuyo, Ricardo, mencionabas como... Yo ahí difiero un poquito a lo que decías. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, que las mujeres tendrían que estar priorizadas en el tema de PrEP, ¿no? O sea, quizás no cumplen el tema de ser una población con mayor prevalencia, pero sí, o sea, la quinta parte de las personas que viven con VIH son mujeres, cisgénero. O sea, me parece que hay que pensar también en contextos de vulnerabilidad social, eso, ¿no? O sea, yo creo que es el cambio de paradigma, o sea, no solo pensar en las prácticas de riesgo, sino en prácticas de riesgo bajo un contexto de vulnerabilidad social. Sí, es que hay un tema muy complicado, ¿no? Porque efectivamente hay muchas mujeres heterosexuales, cisgénero, que adquieren VIH, ¿no? Pero cuyo perfil es muy diverso, ¿no? O sea, como que están por todos lados, no sabríamos exactamente a cuál priorizar, y pues tenemos 65 millones de mujeres en México, ¿no? Entonces ahí hay una metáfora que usaba el activista Arturo Díaz Betancourt, la famosa metáfora del edificio que está en llamas, ¿no? O sea, el piso, supongamos, de los HCH y el piso de las trans es el que está así con las flamas, con todo, ¿no? Los otros también se están quemando, pero todavía no están así como al borde. Entonces, tú llegas como bombero y ¿a quién salvas? ¿No? O sea, obviamente tienes que rescatar a toda la gente del edificio, pero en realidad los que están más, digamos que en llamas, son los que tienes que apagar primero, porque si no van a seguir afectando, digamos que el resto del edificio con esas llamas. Entonces, con esto no quiero decir que no haya que hacerlo, sino que las estrategias pueden ser diferentes, y que además en un contexto como el que dice Miguel, donde los recursos son tan limitados, sí tendríamos que enfocarnos específicamente en las poblaciones que pueden beneficiarse mucho más en esta cuestión epidemiológica, ¿no? Y en este tema de justicia social definitivamente no debemos dejar a las mujeres atrás, pero sí tenemos que
hacer otro tipo de intervenciones para que las mujeres, justamente como dice Miguel, tengan este empujoncito para tener información, para que puedan tener poder de decisión sobre sus cuerpos, para que puedan conocer sobre anticonceptivos, condones, educación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí no quiero que el mensaje sea como de es uno u otro, pero sí creo que este tema de dónde encuentras a las mujeres vulnerables con VIH es en todos lados. O sea, entonces por eso hay la dificultad de hacerlo. Y una cosa más respecto a lo que dice Ricardo es que hay que pensar también que en México, según sabemos, la mayoría de las mujeres se transmiten, adquieren el VIH a partir de las actividades sexuales de sus parejas hombres. Entonces creo que por eso la importancia de trabajar sí con hombres gays, pero con otros hombres que tienen sexo con hombres, porque justamente de allí, digamos, gran parte, digamos, el impacto del VIH a muchas mujeres heterosexuales. Bueno, sería padre tener una plática en un futuro sobre PrEP y mujeres. O sea, yo creo que nos daría otra dimensión súper, como diametralmente diferente a lo que estamos platicando ahorita, o complementaría muchas cosas, ¿no? Bueno, ya cerrando, pues, no sé, ha sido la charla de café número 4 en temas de PrEP, prevención y justicia social. Gracias por haber venido. No sé ustedes qué piensan de este tipo de campañas, ¿no? Bueno, Sácate la Duda de Inspira, pero campañas como estas que tienen que ver con educación, ¿por qué creen ustedes que es importante? O sea... Y también como añadiendo un poco a eso, o sea, ¿por qué es importante como este tipo de campañas? Y también qué otras narrativas hay que explorar, ¿no? Y profundizar al respecto, no solo del tema del PrEP, sino de la prevención en general, ¿no? Digo, yo creo que es una cosa como fundamental es que este tipo de campañas y por ejemplo la página de Sácate la Duda me parece que son espacios súper importantes porque hoy en día hay muchísima información flotando en redes sociales, en páginas y a mí por ejemplo siempre me escriben chavos diciendo es que busqué en internet y encontré versiones totalmente diferentes de lo que es y lo que no es, ¿no? Entonces yo creo que esta Sácate la Duda es como un hub magnífico para decirle a la gente visita esta página que tiene información basada en evidencia con los datos más recientes, ¿no? y que realmente pueden ser de muchísima utilidad para todo el mundo y que, pues como ya mencionaba, creo que es buenísimo que sigan haciendo estas charlas y que las sigamos compartiendo en nuestras redes, porque también algo que pasa es que, pues no sé, yo veo un video y pues ya, ¿no? O sea, pero no es lo mismo, yo lo veo, me gustó, lo comparto en mi Facebook, lo comparto en mi Twitter, lo comparto en Instagram y entonces el mensaje se amplifica, ¿no? Entonces también esa invitación a que todas las personas que nos están viendo pues puedan también volverse activistas, aunque sea desde redes sociales, también se vale y también tiene muchísima relevancia, como decía hace rato Miguel, y pues nuevamente agradecerles este espacio. Gracias, Ricardo. Sí, y yo diría que creo que algo que buenísimo de Sácate la Duda es decir que está hecho por las propias personas más afectadas por la epidemia, es decir, hombres gays, mujeres trans, también por personas que viven con VIH, lo cual acerca la información no a un nivel solamente como técnico, sino desde lo que atraviesa una persona, ¿no? Que vive con VIH, digamos, o que se enfrenta a las situaciones pues, que tienen que ver con la salud sexual, la salud reproductiva, infección y transmisión sexual. Y yo creo que algo importantísimo, y ojalá que por ahí también lo puedan hacer con Sácate la Duda, es que esta información la puedan, o esta página de internet, la puedan compartir con otras organizaciones de la sociedad civil en todo el país, para que cuando la gente que llega con ellos o con ellas a pedir información, a buscar información, tengan un hub, como dice Ricardo, bien localizado, con información actualizada, con información verídica también, y que podamos ir generando la discusión, ¿no? A partir de un material disponible, digamos, y que puede tener utilidad no solamente en el contexto, digamos, pues de las redes sociales, pero también de cómo estas organizaciones a nivel local pueden compartirla pues con las personas con las que ellos y ellas atienden, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es importante seguir construyendo este tipo de espacios, seguir conciliando puntos de vista, y seguir pidiendo eso, ¿no? Que tengamos una respuesta al VIH nuevamente que tenga como valor fundamental acabar con las inequidades de salud, particularmente para las personas que viven con VIH. Entonces, muchas gracias. No, y pues muchas gracias también a ustedes por estar, por pues compartirnos desde su experiencia, desde lo que han trabajado, por tener la amabilidad también de explicarlo así tan detalladamente, y pues yo me llevo muchas preguntas, muchas reflexiones, y espero que también la gente que nos esté viendo se haga esas mismas preguntas y pues eso, que las hagan, ¿no? O sea, plantéenlas, escríbanos, porque pues si no preguntamos, ¿cómo nos vamos a sacar la duda, ¿no? Entonces... Sí, o sea, cabe mencionar, por ejemplo, que sí, Sácate la Duda ha sido una campaña que ya hemos compartido con otras organizaciones
organizaciones. Y la verdad es que Qué si bueno. ustedes tienen alguna otra organización o alguna sociedad civil y quieren acercarse y quieren inscribirnos a nosotros a Inspira, pueden hacerlo y creo que podemos hacer una colaboración porque precisamente creemos que este trabajo de colaborativo con otras organizaciones es lo que realmente va a poder erradicar y bueno, ayudar a erradicar la pandemia y a crear una red comunitaria de organizaciones, ¿no? Esa es una. La otra, bueno, pues mencionar que Ricardo nos ayudó muchísimo en crear el contenido que estuvimos haciendo y lo que tú hiciste, Miguel, lo que has hecho con tu tesis también nos ha ayudado muchísimo precisamente en este eje temático que tiene que ver con PrEP y justicia social. Entonces, esta campaña también de alguna manera tiene parte del conocimiento intelectual de estas dos personas que tuvimos el día de hoy. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de internet que es Sacateladuda.inspiracambio.org. Claro, y también nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook como @inspiracambioac. A Ricardo te podemos seguir ¿dónde? Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @baruchdom, dom de Domínguez. Y a mí me encuentran en Twitter en @elmaico con CO al final. Ok, Bueno, síganlos a nuestros invitados y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. No se pierdan la siguiente charla de café. Va a estar buenísima. Buenísima, con también invitadas, invitados especiales. Así es que esto es todo. Nos vemos. Nos vemos.